todos. Este video tratará de la solución y los posibles valores iniciales que tenga que cumplir una solución. Muy bien. En ocasiones se requiere que la solución a una ecuación diferencial, así como sus derivadas, tengan valores específicos. Esto obviamente depende de qué es lo que estemos modelando con nuestra ecuación diferencial. Y esas condiciones iniciales van a ser impuestas precisamente por el modelo. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero en términos generales, si tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden como la que se muestra en la pantalla, suele pedirse que la solución cumpla con ciertas condiciones a un x fijo. Es decir, cuando la variable independiente toma un valor, se le pide que la variable dependiente tome un valor específico. Entonces, esta sería una condición inicial sobre la función. Si mi ecuación diferencial es de enésimo orden, entonces también se suele pedir que las derivadas hasta orden n-1 cumplan con ciertas condiciones, que es decir, que la derivada de la función en el mismo punto, vean que es en el mismo punto fijo x0, cumpla con un valor, este es un valor constante, que la segunda derivada en ese mismo punto fijo cumpla con otro valor, es decir, sea otro valor, y así sucesivamente. Entonces, normalmente a los problemas donde hay una ecuación diferencial de enésimo orden y vean que aquí hay n condiciones iniciales, porque aquí hay n-1 y aquí hay una, y hay esas n condiciones iniciales, a ese tipo de problemas se les llama problemas con condiciones iniciales. Y a estas condiciones, pues se les llamará así también condiciones iniciales. Muy bien, vamos a elaborar un ejemplo para que veamos cómo se aplican o cómo se usan las condiciones iniciales. Este ejemplo ya fue tratado en los primeros videos y habla de la población de un país. Entonces, en general, el incremento en la población de un país, sin considerar que la gente emigra o que la gente emigra o inmigra al país, el incremento de esa población pues depende del índice del índice de natalidad, es decir, una cantidad que está relacionada con cuánta gente nace y tiene que ver también con, con un índice o con un número que me relaciona con cuánta gente muere. Entonces, el incremento en la población pues no es otra cosa más que el número de nacimientos menos el número de fallecidos. Cuando hablo del incremento de la población, si a la población le llamo que es una función y de t, entonces el incremento de la población pues va a ser su derivada, la derivada de y con respecto de t. Ahora, si nu es el índice de la natalidad, lo que me dice, lo que sé es que el índice de la natalidad es el número de gente que nace dividida entre el total de la población. Así que si tomo ese índice nu y lo multiplico por la población, me dará el número de nacimientos. Y el número de fallecidos similarmente será igual al índice de la mortalidad por el número de población total. Muy bien, entonces este incremento o esta ecuación me dice cómo se incrementa la población. Es decir, matemáticamente lo que tengo es una ecuación diferencial. Vean que se trata de una ecuación diferencial de primer orden. Muy bien, la solución general, aunque no vamos a ver ahorita cómo se obtiene, pero la solución general es justamente la que les muestro en pantalla. Es decir, si ustedes toman esta ecuación y le obtienen o le sacan su derivada y la sustituyen de este lado, lo que van a obtener justamente es nu veces y menos mu veces y. Lo interesante en este momento es darse cuenta que esta solución a esta ecuación diferencial tiene una constante arbitraria. Los valores del índice de natalidad y mortalidad pues son fijos y dependen de cada país, es decir, esas cantidades ya están dadas.
pero esta constante sale arbitraria. Aparece una constante. Esto lo dijimos en el video anterior. Si yo tengo en general una ecuación diferencial de orden n, la solución va a tener n constantes arbitrarias. En este caso, mi ecuación diferencial es de orden 1, porque nada más a lo más aparece una derivada o la primera derivada. Entonces la solución solamente tendrá una constante arbitraria. Muy bien, para fijar esa constante arbitraria, lo que voy a usar son ciertas condiciones iniciales. Para empezar, voy a fijar estos números. Estos números dependen del país, insisto, y vamos a suponer estos valores. Muy bien, entonces, para esos valores, la solución a la ecuación diferencial tiene esta forma. Es decir, si ustedes restan nu menos mu, lo que van a obtener es este número que escribo aquí arriba en la exponencial. Sin embargo, esta solución sigue teniendo esta constante arbitraria. Entonces, esa constante arbitraria es la que tiene que ver con la arbitrariedad que tiene esta solución. ¿Sí? Una condición para fijar esa constante sería la siguiente: decir que en el año 2000, por ejemplo, la población era de 100 millones de habitantes. Algo así como lo que pasa en México. Entonces, matemáticamente eso lo podemos escribir de la siguiente forma. Si Y es el número de personas al tiempo t, entonces Y en el año 2000 va a tener 1 por 10 a la 8 habitantes. Eso es lo que dice este enunciado en amarillo, pero escrito en ecuaciones. Muy bien, a partir de esta ecuación yo voy a poder determinar el valor de C, ya que si sustituyo en esta ecuación t igual a 2000, lo que voy a obtener es que 100 millones de habitantes es igual a esta cantidad que tengo de este lado. Recuerden, esta la obtuve sustituyendo en lugar de t el número 2000. ¿Por qué el número 2000? Pues porque estoy hablando de que en el año 2000 hay esta cantidad de habitantes. Y a partir de esta expresión, observen que yo puedo despejar a la constante. Si lo hago, la constante c me va a dar 1.5 por 10 a la menos 10 habitantes. ¿Ok? Entonces, la solución que cumple con la condición inicial que en el año 2000 hay 100 millones de habitantes es esta solución. Observen que esta solución ya no tiene la constante arbitraria c porque ya fue determinada a partir de una condición inicial. Lo importante de esta ecuación es que ya podemos usarla para predecir la cantidad de gente que va a haber en distintos años posteriores o la que hubo en años anteriores. Esto dependiendo obviamente o asumiendo que fue constante el índice de natalidad y el índice de mortalidad, es decir, que esta cantidad que está acá no depende del tiempo, esa resta no depende del tiempo. Entonces, por ejemplo, puedo calcular la cantidad de gente que había en el 2020. Lo único que tengo que hacer es sustituir, en lugar de t, voy a sustituir 2020. Y a la hora de hacerlo, me da 150 millones de habitantes. En el 2050, en ese país, habría 280 millones de habitantes. Y así va a ir creciendo la población. Muy bien, es importante observar que en este caso lo que me dice este resultado es que el número de habitantes realmente va creciendo exponencialmente, es decir, con una función exponencial. Las cosas que no crecen así no se llaman exponencialmente. Muy bien, entonces este es un ejemplo de cómo se aplican las condiciones iniciales en la resolución de una ecuación diferencial. Normalmente lo que va a pasar es que esas ecuaciones diferenciales me van a fijar las constantes arbitrarias que traiga mi solución general.